Siempre me olvido de la grabación, no sé por qué. Me emociono, pues me emociono, Dianita, me emociono. Yo me emociono, empiezo a hacer la clase y me olvido de la grabación. Ya, le decía entonces, a ver, le decía, para que aparezca en la grabación, a ver, le decía entonces que, este, como antecedentes de la tabla periódica actual, los señores Lothar Meyer y Dmitri Ivanovich Mendeleev lo que hacen es preparar una tabla periódica por separado, uno era ruso, el otro era alemán, por separado, pero ordenaron a los elementos en base a los pesos, en base a las masas, pero se descubrió que no siempre guardaban un orden en base a los pesos, en base a las masas. Es así como el inglés Henry Moseley, estudiando a los rayos X, te comento que esos rayos X se llamaron rayos X porque en su momento cuando se descubrieron no sabían qué cosa eran. Quien lo descubrió fue un señor que se apellidaba Roentgen, así, Roentgen, su profe, Roentgen. Cuando Roentgen descubrió los rayos X, como no sabía cómo se habían generado, como no sabía de qué estaban constituidos, como no sabía de qué manera eran capaces de fotografiar cuerpos ocultos, los llamaron rayos X. Tuvieron que pasar varios años hasta que Henry Moseley averiguó cómo estaban constituidos los rayos X, qué cosa eran los rayos X. Él determinó que los rayos X son energía, son una forma de energía. Pues bueno, y este señor Henry Moseley, al estudiar los rayos X, propone que cada elemento químico debería de ser debería de ser identificado por un numerito. Ese número que identifica al átomo de cualquier elemento, a ese numerito lo llamó Henry Moseley el número del átomo. Dijo, no, así suena feo, número del átomo. Mejor vamos a cambiarle de nombre. Y le puso número atómico. Don Henry Moseley propuso o introdujo la idea de el número atómico, que tú sabes que el Z es igual a la cantidad de protones, ¿verdad? Del número atómico, y propuso que si cada elemento tiene un número que lo identifica, existirá pues el elemento 1, el elemento 2, el elemento con número atómico 3, 4, 5, 6, 7. Como cada elemento tendrá un número que lo identifica, ¿por qué no ordenar a los elementos en base a ese número? Y así se enuncia la ley periódica moderna, que dice que las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades de los elementos son una función periódica, o sea, quedan perfectamente ordenados los elementos en base a los números atómicos crecientes, en base al Z, ¿te acuerdas? ¿Sí? Nosotros ya hemos visto ya lo que viene a ser el denominado número atómico. En base al Z es que los elementos quedan perfectamente ordenados. Y así es como se propuso un esquema de la tabla periódica. En base a esa propuesta de Henry Moseley, que los elementos queden ordenados en base a los números atómicos, es que se hizo la propuesta de que los elementos se distribuyesen, fíjate, en columnas verticales y en filas horizontales. A las columnas verticales, como dice acá, se les llama grupos. A las columnas verticales se les llama grupos. Y a las filas horizontales, esta fila cortita, esta fila que tiene 8 elementos, esta fila que tiene 18 elementos, a estas filas horizontales se le ha llamado periodos. Otra vez,
ante la propuesta de ordenar a los elementos en base a los números atómicos, es que se creó este esquemita alargado que contiene filas horizontales y contiene columnas verticales. Verticales son los que están paraditos. Los que están echaditos son las filas. A estas columnas verticales, chiquitos, se les llama grupos. Ya las filas horizontales se les llama periodos, ¿ya? La tabla periódica está ordenada en base a los números atómicos y los elementos se distribuyen en grupos y periodos. Las dos primeras columnas que están al lado izquierdo, como verás, contienen elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel S. Las 6 columnas de la derecha, eso acuérdate, las 6 columnas de la derecha contienen elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan ¿en qué? Terminan en el subnivel P, ¿ya? Terminan en el subnivel P. El bloque central que tiene 10 columnas, contiene elementos cuyas configuraciones acaban en D, D de dedo. Mientras que las dos filas que están en la parte inferior contiene elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel F, ¿ya? Terminan en el subnivel F. Entonces, en la tabla periódica vamos a encontrar 4 bloques, ¿ya? 4 bloques. Desde ya, mira tu tablita. Si tienes una tabla periódica a la mano, mejor. 4 bloques. Las dos columnas de la izquierda hacen el bloque S, porque están los elementos que acaban su configuración en S. Las 6 columnas de la derecha hacen el bloque P, porque ahí están, ahí hay 6 columnas cuyos elementos culminan su configuración en el subnivel P. En el centro hay 10 columnas que contienen elementos que terminan su configuración en D. Ese es el bloque D. Ya debajo están las dos filas horizontales cuyas configuraciones acaban en F. Ahí están los 4 bloques, S, P, D, I y F. ¿Ya? Esos son los 4 bloques. Hasta ahí está entendible la cosa. ¿Mm? Hasta ahí se entiende, chicos. ¿O está muy complejo lo que estamos mencionando? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, chicos, no se olviden. En la actualidad vamos a ordenar a los elementos en base al Z, en base al número atómico, en base al número de protones, ¿no? Y recuerda que el número de protones es igual al número de electrones, es un pez. En base al Z, y en la tabla voy a distinguir 4 bloques que van a depender del subnivel en el cual termina la configuración electrónica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como te digo, los 118 elementos están distribuidos en filas horizontales que se llaman periodos y en columnas verticales que se denominan grupos. En total son 18 grupos, 18 columnas verticales y 7 filas horizontales. Son 7 periodos. Chicos, no hay más. Por ahora solo hay 7 periodos. Profe, yo me he conseguido una tabla que tiene 8 periodos. Profe, mi tabla tiene más elementos, profe. Mi tabla tiene 120 elementos, profe. Es la ultimita. No, profe, no, está loco, mi pata se ha quedado en el tiempo. Yo me he conseguido, o sea, que me han traído una del espacio exterior, profe. Profe, mi tabla tiene 8 filas horizontales y tiene 125 elementos, profe. O sea, que la mía es espacial, mi tabla es lo máximo, profe. A ver, chicos, yo debo decirles que al menos
en el tercer planeta del sistema planetario, el tercer planeta llamado Tierra, pues solo hay 118 elementos. La, la UPAC, los químicos agrupados allí solamente reconocen 118 elementos. No hay más. No hay más. Chicos, si tu tabla de otro planeta tiene 120, 125, 122, qué sé yo. Pues chicos, eso puede ser de repente en otro planeta. Aquí en la Tierra solo hay 118. Aquí en la Tierra solo hay 118, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tiene 7 periodos y 18 columnas verticales. Es lo que se conoce hasta ahorita, ¿ya? Son 118. Ahora, si alguno de ustedes mañana más tarde resulta ser científico, ¿no? Y descubre más elementos, ya, pues me avisa para cambiar mis diapositivas, ¿ya? Pero por ahora solamente son 118. Ahí está, ahí está. Esa es la tablita periódica que se conoce en la actualidad. Por si acaso, esa tablita que comparto con ustedes es una tablita en donde es una tablita en donde los diferentes elementos químicos, los distintos elementos químicos, están con sus configuraciones electrónicas terminales. O sea, se muestra en qué acaba la configuración electrónica de los diferentes elementos químicos, ¿no? Ahí está para que la tengan allí, para que tengan como referencia esa tablita periódica. ¿Ya, chicos? Ahí después van a descargar su tablita y ahí van a ver en qué acaban las configuraciones electrónicas de los distintos elementos. Resulta que en el examen de admisión, ya cuando de repente no se nota bien porque está un poco chiquito, ¿no? Pero ya después cuando la descargas en el PDF se aprecia mejor, ¿no? Bueno, no, ahí no aparece. Bueno, así estaba la tabla de la UPAC, pero ahí la configuración acaba en 7S2 y 7P5. P5. Acaba en P5. Los del grupo 7A terminan en P5, su configuración. Ahora, en el examen de admisión, lógicamente, nosotros no vamos a tener una tabla periódica a la mano, ¿no? En el examen de admisión, nosotros no vamos a tener una tabla periódica. Entonces, si, este, si nosotros queremos saber, si nosotros queremos averiguar la ubicación de un elemento, si nosotros queremos, por ejemplo, saber en qué grupo de la tabla está, en qué periodo de la tabla está, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos, vamos a decir, determinar la posición del elemento en la tabla? Bien fácil. Mira, si tú quieres saber en qué periodo de la tabla está un elemento, simplemente haz la configuración electrónica y fíjate cuántos niveles tiene el átomo. Fíjate la cantidad de niveles que tiene el átomo. Por ejemplo, aluminio, número atómico 13. ¿Ya te aprendiste las configuraciones? ¿Te acuerdas qué significa colocar acá, entre corchetes, este elemento? ¿Qué elementos son estos? El neón, el argón. ¿Qué tipo de elementos son? ¿Se acuerdan?
El neón, el argón, son los llamados gases nobles. Hay una forma corta. ¿Hicieron eso la semana pasada? ¿Vieron cómo hacer configuraciones cortas usando los gases nobles? Ujú. ¿Vieron cómo hacer eso? Sí. Listo. Ah, ya, chévere, entonces, ya. Entonces, acá está el neón, ¿sí? El neón, para cortar la configuración. Neón tiene número atómico 10. Después del neón, si te acuerdas en tu configuración, que seguirá 3s2, ¿no? Y para llegar a tener 13, 3p1. Verificamos. El neón tiene 10 electrones. En el subnivel S hay 2 electrones y en el subnivel P hay uno solo, lo que me da un total de 10 más 2, 12 más 1, 13 electrones. Ya está. Ahí acabó mi configuración. Ahora mi pregunta es, fíjate en la configuración, ¿cuántos niveles se han utilizado? ¿Cuántos niveles se han empleado? Para hacer la configuración electrónica hemos empleado 3 niveles. Entonces, como este átomo tiene 3 niveles, ¿qué podemos afirmar? Lo que podemos afirmar es que este elemento aluminio pertenece al tercer periodo. Está ubicado en la tercera fila horizontal de la tabla. Está ubicado, se dice, en el tercer periodo. Si tú tienes tu tabla periódica a la mano, búscalo, búscalo. Y creo que sí está. Está hacia la derecha de la tabla. Ese elemento aluminio está en la tercera fila. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Puedes verificar que está ubicado en la tercera fila. En el caso del manganeso, el manganeso que tiene número atómico 25, acuérdate el número atómico. A ver, gas noble, argón 18, acuérdate, argón 18, si tú colocas entre corchetes argón, se sobreentiende que aquí hay 18 electrones. ¿Qué sigue del argón en la configuración? Eso lo viste la semana pasada. Del argón sigue 4s2. Del 4, hasta el 4s2 van 20. ¿Qué sigue del 4s2? 3d5. A ver, si en el argón hay 18, más 2 del subnivel S son 20 electrones, más 5 del subnivel D, ahí están los 25. Muy bien, el manganeso tiene 25 electrones. ¿Cuántos niveles se han empleado? ¿Cuántos niveles hemos utilizado? Hemos utilizado, a ver, 4 niveles para hacer las configuraciones. Y si has empleado 4 niveles, significa que el elemento pertenece al cuarto periodo. ¿Ya? Se dice que está en la cuarta fila horizontal. Puedes verificar en tu tablita si tienes una tabla periódica a la mano. En la cuarta fila, en el cuarto periodo, casi a la mitad de la tabla, ahí está nada menos que ese manganeso con Z igual a 25, ¿no? Ah, entonces, jóvenes, cada vez que yo quiera averiguar en qué periodo de la tabla está un elemento, haces tu configuración y te fijas cuántos niveles has empleado para hacer la configuración. Si empleas 3 niveles, el elemento está en el tercer periodo. Si empleas 5 niveles, significa de que es un elemento del quinto periodo. Si al hacer la configuración veo que el elemento tiene 7 niveles, ya es un elemento del séptimo periodo. Así van a determinar los periodos, chicos, que no es nada complicado. ¿Hasta ahí me dejo entender o está muy difícil? ¿Hasta ahí me dejo entender, por favor? ¿Me están siguiendo o está medio complicado? ¿Mm?
A ver si me dicen, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Listo, Fabricio. Listo, Abigail. Gracias, Cintia. Gracias. Muy bien. A ver, sigamos entonces. Sigamos. A ver, vamos a ver. Sigamos entonces. Mire, como ya sabemos ubicar el periodo, ya sabemos que haciendo la configuración yo voy a saber el periodo. Ahora, lo que podemos hacer es... lo que podemos hacer es, en función del subnivel en el cual terminan las configuraciones, darle nombre o distinguir dos tipos de elementos. Escúchame, ¿eh? En función del subnivel en el cual termina la configuración electrónica, los elementos, en función de ese subnivel, es que se les ha dado nombres, ¿ya? Se distinguen dos tipos de elementos, Aquellos elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan, fíjate tú, en el subnivel S y en el subnivel P, aquellos elementos cuyas configuraciones terminan en S y P, a esos elementos se les conoce con el nombre de elementos representativos. A ellos se les llama elementos representativos de soplo. Se les llama también principales. Por ahí a veces lo llaman elementos principales. Elementos representativos o llamados elementos principales son aquellos cuyas configuraciones acaban en S o acaban en P. ¿Correcto? Los elementos de las dos columnas de la izquierda o de las 6 columnas de la derecha. Ellos se llaman representativos. Los que están en el bloque central, cuyas configuraciones electrónicas acaban en D, se les llama elementos de tránsito, elementos de paso, elementos de transición. A ellos se les llama elementos de transición. Los que están debajo, los que están en el subnivel F, los llaman elementos de transición interna. ¿Ya? Transición interna se llama. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hago la configuración del azufre. Otra vez, gas noble, neón 10, 3S2, y veo ahora que la configuración acaba en 3P4, fíjate. Oh, se acaba en 3P4, es un elemento que pertenece a los representativos. Es tipo de elemento, elemento representativo porque termina en P. Los que acaban en P son representativos. A ver, hierro 26. Hago la configuración. Veo que acaba en el subnivel D. Ah, ya. Se acaba en el subnivel D. Pues es un elemento de transición, se dice. Los que acaban en D son elementos de transición. Los que acaban en S y en P son elementos representativos. Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta, ¿ya? Esos son los nombrecitos que se les va a dar. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre yo pregunto si me dejo entender para poder continuar o si no repetir. A ver, si veo que acaba en S o acaba en P, allá yo me doy cuenta que se trata de un elemento representativo. Así se les ha denominado. Se acaba en D, se dice que son elementos de tránsito, elementos de transición. ¿Está digerible la cosa todavía? ¿O ya nos empezó a salir una hernia en el cerebro? ¿Ah? ¿Ya tenemos hernia cerebral o todavía? ¿Ah? Todavía. Profe, todavía puedo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay? ¿Mm?
Sí, seguimos entonces. Seguimos. Creo que ya se desmayaron todos, porque nadie, porque nadie me contesta, nadie me dice nada. Cintia, gracias. Sí, pensé que todos se habían desmayado. No, plop. Pensé que ya todos se habían desmayado. Gracias, Cintia. Muy bien, Fabricio. Chévere, bacán. Muy bien, muy bien. Gracias por estar ahí. Muy bien, Alexandrita. Gracias. Sigamos entonces. Muy bien. Ahora que ya sabes quiénes son representativos, quiénes son a los que llaman elementos de transición, pues mira, ¿cómo vamos a ubicar a un elemento en la tabla periódica? ¿Cómo vamos a ubicar a un elemento representativo en la tabla periódica? Acabamos de aprender que los elementos representativos, o también llamados principales, son aquellos cuyas configuraciones electrónicas terminan en S o terminan en P. Pues ahora algo adicional. Las columnas, te habrás percatado, las columnas de estos elementos representativos, sus columnas están identificadas, están indicadas con la letra A. Esos son los famosos grupos A. Los grupos A son las columnas que contienen elementos cuyas configuraciones terminan en S o P. En pocas palabras, los grupos, las columnas indicadas con las letras A, los grupos A, estos son los grupos de los elementos representativos, los que acaban en S o P. Entonces, cuando yo quiero saber en cuál de los grupos está el elemento, ¿ya? Si yo quiero saber en cuál de los grupos está, para conocer el número de grupo, vas a hacer tu configuración electrónica y te vas a fijar cuántos electrones hay al final de la configuración. ¿Cuántos electrones hay al final de la configuración? Los electrones que están al final de la configuración, a esos electrones se les llama electrones de valencia. A eso se les llama electrones de valencia. Fíjate aquí. Magnesio, número atómico 12. Número atómico 2. Hago la configuración. A ver. ¿Qué pasó, Luz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, es decir, los elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en S o terminan en P son elementos que se llaman representativos. Hasta ahí habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Lo nuevo es que las columnas, los grupos donde están estos elementos representativos, se han indicado con las letras A. Se han indicado con las letras A. De ahí que en la tabla tú vas a poder apreciar grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. ¿No? Ahora, lo que yo quiero saber, porque eso es lo que me van a preguntar en el examen de admisión, lo que yo quiero saber es, lo que yo quiero saber es en cuál de los grupos está el elemento. Lo que yo quiero saber es en cuál de los grupos está el elemento. Entonces, para saber en cuál de los grupos está, simplemente haz tu configuración electrónica y la hago fácil. Simplemente hagan su configuración electrónica y si ustedes ven que la configuración electrónica termina en el subnivel S, otra vez, si ustedes ven que la configuración electrónica termina en el subnivel S, a ojo cerrado puedes afirmar que es un elemento perteneciente
a los grupos A. ¿De acuerdo? Si ves que la configuración electrónica termina en S, significa que es un elemento perteneciente a los grupos A. ¿Está bien? ¿A cuál de todos los grupos A? ¿A cuál de todos? Te fijas cuántos electrones hay en el S. Si en el S hay 2 electrones, entonces el grupo es 2A. Si en el S hay un electrón, el grupo será 1A. Así, nada más. Yo hago mi configuración. Veo en qué acaba. Acabó en S. Ah, ya. A ojos cerrados. Si acaba en S, pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos? Me fijo. ¿Cuántos electrones hay en el S? Si hay 2, entonces el grupo es 2A. Si hay 2, entonces el grupo es 2A. Ahora te voy a mostrar que cada columna tiene un nombre. En el caso de los elementos del grupo 2A, son metales alcalino-térreos. Así se les denomina, metales alcalino-térreos. ¿Se entiende, Luz? ¿Se entiende, Luz Marina? ¿Hasta ahí se entiende? Si ves que acaba en S, a ojo cerrado, el elemento es un elemento de los grupos A. ¿Cuál de todos? Me fijo cuántos electrones hay en el S. Si hay 2, es del 2A. Ok, Fabricio. Ahora, si acabas en P, te cuento, también es un elemento de los grupos A. Solo que cuando acabe en P, vas a sumar. Cuando acabe en P, vas a sumar. Vas a sumar los electrones del S, ¿sí? Los del último nivel, ¿eh? Vas a sumar los electrones del S con los electrones del P. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahora hago mi configuración electrónica. Hago mi configuración y veo que termina en el subnivel P. Si acaba en el subnivel P, significa que es un elemento de los grupos A. Entonces, para saber a cuál de los grupos A pertenece, debo sumar. ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar los electrones del S con los electrones del P. 2 más 4, el grupo es 6A. Así. Cuando acaba en S, solo considera los del S. Cuando acaba en S, solo considera los del S. Pero si termina en P, tienes que sumar los electrones del S con los del P. ¿Ya? Se suma S con P. ¿Se entiende ese procedimiento?
Sí, muy bien, Luz Marina, grupo 6A. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si, a ver, antes de continuar, ¿qué les parece si reforzamos lo que estamos haciendo con algunos ejercicios? Puede ser que ustedes tienen sus ejercicios aquí en su, en su carpeta respectiva, ahí en la carpeta del Teams, ahí están sus ejercicios. A ver, ¿qué tal si este, desarrollamos esos ejercicios? A ver, los tienen allí. A ver, vamos a resolver. Déjeme compartir la pantalla. Está medio reacio. Ya. Lo que pasa es que he hecho unas actualizaciones en mi máquina y ahora mi máquina está toda engreída, hace lo que quiere. Ha cobrado vida, creo. Creo que mi máquina ha cobrado vida, se ha revelado, se ha revelado. O sea, hace, hace lo que quiere la máquina. Sola, sola se manda. Ya, ahora sí, ya. Ya, chicos, a ver, estoy compartiendo la pantallita. Confírmenme si se aprecia. Estoy compartiendo los problemitas. Ustedes tienen los problemitas ahí en la carpeta del Teams. A ver si lo han podido descargar. A ver, listo. Muy bien. A ver, vamos desarrollando. A ver, hasta dónde hemos hecho para explicar algunas cositas más. Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, marque la alternativa que complete el enunciado. Las propiedades físicas y químicas de los elementos, dice, según Mendeleev, son función periódica de sus. Recuerda, Mendeleev y Meyer, el ruso y el alemán, fueron los primeros en elaborar una tabla, pero la tabla fue hecha en base a ¿qué? Fue hecha en base a las masas, ¿se acuerdan? En base a las masas atómicas. Pero se comprobó que esa
ese tipo de ordenamiento no siempre guardaba, perdón, esa propuesta no siempre guardaba un ordenamiento de los elementos. Por eso se cambió. Moseley demostró o propuso que los elementos deberían de estar ordenados, pero ¿en base a qué? En base a los números atómicos. Muy bien, chicos. Respuesta, como bien me han dicho, la letra B, ¿no? Respuesta, la letra B. Perfecto. Muy bien. 2. La tabla periódica de los elementos están distribuidos en periodos o filas y grupos o familias. Correcto. A las filas horizontales se les denomina periodos, mientras que a las columnas verticales se les denomina grupos o familias. Correcto. Dice, según la UPAC, los grupos o columnas se designan con números arábigos del 1 al 18. Déjenme decirles que eso es verdad. Modernamente, la UPAC, te comento, y eso está en las diapositivas que vienen a continuación. A ver, no, Cintia, escúchame. Modernamente, la UPAC dice que deberíamos de indicar los grupos sin letras. Deberíamos de colocar así: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, hasta el grupo 18. Así, del 1 al 18. Los grupos son las columnas. Dice que, según la UPAC, cuando nosotros queremos indicar en qué posición está un elemento, en qué grupo, debemos utilizar números arábigos nada más, y ya no las letras. Pero nosotros seguimos utilizando letras A y B porque así viene en el examen de admisión. Nosotros seguimos utilizando letras A y B porque así proponen las preguntas en la universidad. La UPAC sugiere los químicos sugieren que ya no se usen las letras A y B, pero se siguen utilizando. Pero esto no está mal, esto no es falso, al contrario, esto es correcto. La UPAC dice que debemos de indicar la posición de un elemento con números arábigos, nada más. En vez de decir, por ejemplo, grupo, por decir, 4B, debemos decir columna 4. O en vez de decir grupo, no sé, 5A, debemos decir columna 15. Así. Eso es lo que dice la IUP, ¿ya? Entonces es correcto, Cintia, es correcto. Y la otra, más bien la última sí es falsa. La última sí es falsa, ¿no? Es que mira, date cuenta. La tabla periódica dice presenta 18 grupos enumerados del 1 al 8A y del 1 al 8B. Es que mira, date cuenta. Si tú utilizas las letras A y B, existen 8 grupos A y existen 8 grupos B. Pero, profe, 8 grupos A y 8 grupos B. A ver, 8 más 8 son 16. Profe, son 16 grupos. 8 grupos representativos y 8 grupos de transición. Es verdad. Son 16 grupos en total. Profe, pero ¿no dijo que eran 18 columnas? Claro, son 18 columnas, pero en la representación clásica son 8 grupos A y 8 grupos B. Profe, pero se han perdido 2 columnas. Ah, mira tu tabla. Mira tu tabla. Mira tu tabla y en medio está el grupo 8B. Mira tu tabla y en medio está el grupo 8B. ¿Lo encontraste? Están en el grupo 8B. Está conformado por 3 columnas. ¿Has visto? El grupo 8B está conformado por 3 columnas, encabezados por el hierro, el cobalto y el níquel.
¿Has visto? El grupo 8B. Ah, tu tablita está con números. Ah, esa es la tabla moderna, Fabricio. Esa es la tabla moderna que tiene del 1 al 18, seguramente. Muy bien, esa es la tabla moderna, está muy bien. La tabla clásica tiene las letras A y B. El grupo 8B conforma tres columnas encabezadas por el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Alguno tiene tabla con hierro, cobalto y níquel? Perdón, con grupos A y B. ¿Alguno tiene una tablita con los grupos A y B todavía? ¿Mm? Sí, Abigail. ¿En tu tablita se puede apreciar eso? Que el grupo 8B está conformado de tres columnas encabezadas por el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Se aprecia? ¿Sí? ¿Sí, Christopher? Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, si es así, eso significa que si yo tengo 8 grupos A y 8 grupos B, significa que en total hay 16 grupos. Son 18 columnas, pero en la representación clásica son 16 grupos. Entonces la proposición sería falsa. Ese es uno de los motivos por los cuales la YUPAC decidió cambiar a números. Y para no estar haciéndonos problemas con los 8 grupos A y 8 grupos B, pero 8 más 8, 16, y sin embargo hay 18 columnas, para no hacerse problemas con eso, dijo, mejor vamos a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, hasta el 18. Punto, se acabó. ¿No? Y modernamente quiere que usemos eso. Pero como les digo, en el examen de admisión sigue viniendo eso de los A y los B. Por eso es que estamos desarrollando como estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sería la letra C de Candy, ¿no? La letra C de Candy. A ver, pregunta número 3. Los elementos de un grupo o familia generalmente presentan el mismo número de qué, chicos. A ver, deduzcan. Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A, todos terminan en S1. Todos los elementos que están ubicados en el grupo 2A terminan en S2. Todos los elementos, por ejemplo, que pertenecen al grupo, a ver, tú tienes tu tabla, al grupo, por decir, este, 2B de la tabla periódica, todos acaban en D10. Ah, entonces, ¿qué puedo yo afirmar? ¿Mm? ¿Qué puedo yo afirmar? A ver, niveles. Chicos. Los grupos son las columnas. Los grupos son las columnas. Todos los elementos de una misma columna terminan su configuración electrónica en el mismo subnivel y con la misma cantidad de electrones. Por eso les decía, todos los del 1A acaban en S1, 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 S1. Todos los del 2A terminan en S2, 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 S2. Por ejemplo, grupo 1A, litio acaba en 2S1. Sodio acaba en 3S1. Potasio acaba en 4S1. Y así, los del 2A, berilio termina en 2S2. El magnesio en 3S2. El calcio en 4S2. Así. Ah, la respuesta de la pregunta 3 es la B. ¿Los elementos de un grupo tienen el mismo número de masa? No. ¿Tendrán qué?
Tendrán que. Claro, Kendra, muy bien. Chicos, el mismo número de electrones, claro, de electrones externos. Todos, les decía, todos terminan en S1, 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 o sea, S con un electrón, S con un electrón, S con un electrón. Los del 2A, todos acaban en S2, S con dos electrones, S con dos electrones, S con dos electrones. Ah, todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones externos, ¿ah? La misma cantidad de electrones externos. Dedúzcanlo a partir de lo que estamos mencionando. A ver, 4. Ahí sí yo creo que es fácil para ti. ¿Mm? Dice, según la configuración electrónica de un elemento, yo voy a saber en qué periodo está, sabiendo que voy a identificar el periodo a partir de qué. ¿Mm? Recuerda, yo te decía, si un átomo tiene, si un átomo al momento de hacer la configuración has empleado 3 niveles para distribuir sus electrones, es del tercer periodo. Si has empleado 4 niveles, es del cuarto periodo. Si el átomo tiene 5 niveles, es del quinto periodo. Ojo, escúcheme bien. Escúcheme. Yo me fijo cuántos niveles hemos empleado para hacer la configuración. En base a la cantidad de niveles que tiene el átomo, yo puedo saber en qué periodo está. ¿Mm? No me están escuchando. No me están escuchando. A ver, para saber en qué periodo se encuentra el elemento, yo basta con saber cuántos niveles tiene un átomo. Si el átomo acaba, por decir, si la configuración electrónica del átomo termina en, por ejemplo, se me ocurre, este, 2P, 2P2. Ya, se acaba en 2P2. ¿En qué periodo estará? No, es un átomo que tiene 2 niveles. ¿Sí? 2 niveles. Entonces, si tiene 2 niveles, significa de que pertenece al segundo periodo. Si yo tengo una configuración que acaba en 3S1, ¿a qué periodo pertenecerá? Ah, es un átomo que tiene hasta 3 niveles. Entonces está en el tercer periodo. Si, por ejemplo, es un átomo cuya configuración electrónica llega hasta 4P5. Si llega hasta 4P5, ¿en qué periodo estará? 4, porque has utilizado 4 niveles. Ah, entonces, chicos, la indicación de periodo está determinado ¿por qué? Por la cantidad máxima de niveles, que, la cantidad máxima de niveles que, eh, la cantidad máxima de niveles que tiene el átomo, ¿no? La cantidad máxima de niveles que tiene el átomo, ¿sí? Eso es lo que me indica el periodo, ¿ya? La cantidad de niveles que va a presentar. ¿Estamos? Muy bien, Eric. Respuesta a la letra B. No, bien, Fabricio, por ahí me estaban dando la respuestita, ¿no? Ahora, con respecto a los elementos representativos, ¿cuáles eran los representativos? ¿Cuáles son los representativos? Representativos son los elementos que terminan su configuración electrónica en el subnivel S, en el subnivel P. Perfecto, Abigail. Dice,
con respecto a los, a los elementos representativos, ¿en la capa de valencia presentan solo un electrón desapareado? No. La capa de valencia es el último nivel, lo que está al final de la configuración. No, no necesariamente pueden tener un electrón desapareado. Los electrones pueden estar apareaditos. Falsa. Se encuentran en los bloques S y P. Eso es correcto. Eso es verdadero. Eso es lo que me acaban de indicar. La otra dice, como mínimo pueden tener un electrón en la capa de valencia. Sí, se acaban en S1. Y como máximo 8 electrones. Claro. Del S con los del P y te dará 8. Ah, eso es correcto también. Eso es verdadero. Tu respuesta, falso, verdadero, verdadero. Respuesta, la letra E. Muy bien, respuesta, la letra E. Pregunta número 6. Dame la respuesta. Recontra fácil, ¿eh? Recontra fácil. Se acabó en P. Es un elemento que pertenece a los grupos A. Es un elemento que pertenece a los grupos A. A ojos cerrados. ¿Cuál de todos los grupos A? Cuando acabe en P, se suman los electrones ¿de quién? Los electrones del S con lo del P. Vuelvo a repetir, se suman los electrones del S con los electrones del P, ¿correcto? Los electrones del S con los electrones del P. En este caso, el grupo debe de ser 2 más, a ver, 2 más 1, sumo los electrones del S del P, 2 más 1, el grupo debe de ser 3A de la tabla periódica, ¿no? Grupo 3A y el periodo, como tiene 3 niveles, tercer periodo. Muy bien. Respuesta, la letra D. Perfecto, chicos. Respuesta, la letra D. Para la pregunta número 7, a ver, jóvenes, me están hablando del titanio, que tiene una configuración electrónica que termina en 22. Ya. En ese caso, estamos hablando de un elemento que pertenece a los subniveles D. Su configuración acaba en D. Permítanme grabar esto un momentito para después subirles el solucionario para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Solucionario. ¿Ya? Permítanme subir un momentito esto. Perdón, guardar esto. Ahí está. Ya. Permítanme subir esto para volver a colocar las diapositivas y explicarles cómo se va a ubicar a un elemento cuando la configuración termina en D. ¿Ya? Mira, a ver, nuevamente estoy colocando las diapositivas. Fíjense. Los elementos, hemos mencionado, los elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel D, son elementos de transición, ¿correcto? Son los del bloque central de la tabla periódica y sus columnas se identifican clásicamente con la letra B. Ahora, para ubicar un elemento, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar los electrones del S con los del D, de manera similar a como has hecho en el caso anterior. Vas a sumar los electrones del S con los electrones del D. ¿De acuerdo? S con D. A ver,
Tengo al titanio 22, argón 18, 4s2, 3d2. Veo que acaba en D. Si acaba en D, a ojo cerrado, grupo B. ¿Cuál de todos los grupos B vas a sumar? Para saber el grupo, sumas los electrones del S con los del D. 2 más 2, grupo 4. 4B. Ahí está. Pero eso sí, tienes que recordar algo. Se suman los electrones del subnivel D siempre y cuando el subnivel D esté incompleto, chicos. El subnivel D debe de estar incompleto. Si ya está lleno, no se suma. Si ya está lleno, no se suma. Solo se consideran los del S. Solo los del último nivel, los del S. Ya no considere los del D. Acá, niobio 41. A ver, 5s2, 4d, 4d3. Mira, acá el D tiene 3 electrones. No hay problema. Como hemos visto en el ejemplo anterior, lo sumo. 2 más 3, el grupo 2 más 3 es 5b. No hay problema. Pero fíjate en el caso del cadmio 48. En el caso del cadmio, la configuración es 5s2, 4d10. Ah, ojo, el subnivel D ya está lleno, ya está completo. Cuando ya está lleno, cuando ya está completo, entonces ya no se suma. Solo considera los electrones del S. ¿A qué grupo entonces de la tabla pertenecerá? Como en el subnivel S hay 2 electrones, el grupo será 2B. La letra B sí, porque la configuración electrónica llega al subnivel D, solo que no debo de sumar los electrones del D. Repito, cuando el subnivel D ya está lleno, no se suman los electrones, solo se consideran a los electrones del subnivel S. ¿Ya? Solo vamos a considerar a los electrones del subnivel S. ¿Se entiende eso? Mientras el D esté sin llenarse, mientras el D tenga menos de 10 electrones, no hay ningún problema. Pero si ya tiene 10, ahí sí ya no lo sumas ya. Si ya tiene 10, no lo sumas. Solamente consideras a los del subnivel S. ¿De acuerdo? Ahora, una pequeña notita. Y esto justamente referido a ese grupo 8B que habíamos visto que está conformada por 3 columnas. Si tú ves que la configuración llega al subnivel D con 6 electrones, creo que no hay problema. Habría que sumar los del S con los del D. 2 más 6, grupo 8. 8B. Si acaba en D7, tampoco está completo. Entonces voy a sumar 2 más 7, 9. 9. Que yo recuerdo, no hay grupo 9. Hay 8 grupos A y 8 grupos B. Que yo recuerdo, no hay grupo 9. En 8. El D no está lleno, no está completo. Entonces puedo sumar 2 más 8, pero 2 más 8 es 10. Hay grupo 10. Que yo recuerdo, ¿no? Ah, jóvenes. Cuando una configuración electrónica termina en D6, termina en D7 o termina en D8, pues chicos, son elementos que pertenecen al mismo grupo,
al grupo 8b de la tabla periódica. Por eso te dije, el grupo 8b está conformado de 3 columnas. La columna 8, la columna 9 y la columna 10, encabezadas por el hierro, el cobalto y el níquel. Esa es una de las razones por las cuales la IUPAC ya no quiere que usemos las letras A y B. Por eso es que la IUPAC dice, no, no, hay que tanto problema que sí, que no, que es de los 3 para el mismo grupo, que acá lo sumo, que acá no lo sumo. No nos hagamos líos. Entonces llamemos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 18 puntos y se acabó. Así dicen los químicos. No, los químicos no se hacen problema. Pero nosotros todavía tenemos que seguir hablando de grupos A y B porque así va a venir en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar ello todavía. Entonces, recordando, ahí está nuestro ingeniero puro ojo, siempre nos ayuda. Si la suma es 8, 9 o 10, el grupo es 8B. Si la suma es 11, o sea, cuando el D está lleno, el grupo es 1B. Si la suma fuese 12, porque el D está lleno, entonces el grupo es 2B, ¿no? El grupo es 2B, ¿sí? El grupo es 2B. Mira, el caso del hierro, en el caso del hierro. Configuración, 4S2, 3 de 10. 4S2, 3 de 6, perdón. 4S2, 3 de 6. ¿En qué acaba la configuración? ¿En qué termina la configuración? La configuración acabó en D6. Ah, no hay problema. 2 más 6, grupo 8B. No hay problema, es un elemento perteneciente a la columna 8 de la tabla periódica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviese el caso de este elemento, mire, número atómico 45. A ver, Krypton 36, 5S1, 4D8. 4D8. ¿Ya? Esa configuración la he copiado de la tablita que te mostré. Así es la configuración para ese átomo. A ver, fíjate, ¿ah? El D tiene 8 electrones. ¿Puedo sumar? Sí, ¿no? 1 más 8, ¿cuánto suma? 9. ¿Qué te dije? 9. ¿Habrá grupo 9? No, no hay grupo 9. El grupo sigue siendo ¿qué? El grupo sigue siendo 8. En forma práctica, si la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. Si la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. A ver, 2 más 6, 8. Ah, ya, perfecto, grupo 8B, ahí no hay problema. Pero el otro, se acaba en 7. 2 más 7, 9. No hay grupo 9, el grupo sigue siendo 8. El otro, 2 más 8, 10. Ah, grupo 10, no hay grupo 10. El grupo sigue siendo 8. Si se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. ¿No? Acá, 1 más 8, 9. Grupo 9, no hay. El grupo sigue siendo 8. ¿Ya? Cuando se pase, el grupo sigue siendo 8. Y si ya está lleno, como en el caso anterior, si ya está lleno, ¿no? Si ya está lleno, por ejemplo acá está lleno. Entonces, el D ya está lleno. Entonces, solamente considera los Ds. 2B. Solo que en la diapositiva dice, 2 más 10, 12. Ya, no tomes en cuenta el 10, solamente el 2, 2B. Así. ¿Ya? Así. Cuando ya está lleno, se consideran los electrones del S, nada más. Así vamos a ubicar a estos elementos, ¿ya? En la tabla periódica, para el caso de los subniveles D. Como le digo, ese es uno de los problemas, o esa es una de las cositas que la IUPAC ya no quiere que nos hagamos líos con esto de las configuraciones. Por eso es que dice simplemente columnas 1, 2, 3, 4, 5. A ver, antes de terminar, dame la respuesta entonces de la pregunta, dame la respuesta de la pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 7?
¿Mm? Diego, a tu pregunta, yo creo que la semana, yo sé que el profe Marco ha hecho. Chicos, una configuración puede terminar en 9. A ver, acuérdense, una configuración electrónica puede terminar en D9. No, Dieguito, acuérdate, no puede acabar, te olvidaste, porque es inestable, claro. Entonces, se pasa un electrón del S al D, ¿no? Entonces, si pasas un electrón del S al D, entonces ya la configuración tiene su nivel D lleno, ya no lo consideras. ¿No? Se acaba en D10, ya no se le toma en cuenta. Solamente tomas en cuenta los electrones que te han quedado en el S. Solamente tomarías en cuenta los electrones que te han quedado en el subnivel S, nada más. Ya no existe el D9. Acuérdate, no existe el D9. No hay configuraciones de átomos neutros que queden como D9. ¿No? Siempre pasas un electrón del S al D. Acá en la pregunta 7 me dicen que la respuesta es la letra A. A ver, creo que es, creo que es bastante fácil. Acá, para un Z igual, a ver, para un Z igual a 22, ¿qué gas noble utilizamos? El argón 18. ¿Qué sigue? 4S2 y después 3 dedos, creo. Hasta aquí van 20, ¿correcto? Y hasta aquí, ahí está, 22. Veo que la configuración electrónica termina en el subnivel D. Se acaba en el subnivel D, pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos los grupos B? Para saber qué grupo es, lo que hago es sumar. Sumo los electrones del S, sumo los electrones del S, ¿con quién? Con los electrones del D. Aquí no hay ningún problema. Acá simplemente sumo. 2 más 2, el grupo es perfecto. 4, yo lo voy a subir un poquito, es el grupo 4B de la tabla periódica. Muy bien, grupo 4B. ¿Y qué periodo es? ¿Y qué periodo será? Como tiene 4 niveles, mira, como tiene 4 niveles, es el cuarto periodo y grupo 4, 4B, ¿no? Grupo 4B y cuarto periodo. Creo que sería la letra A, como bien me han dicho, la respuesta sería la letra A, ¿no? Ahí está, la letra A. Así vamos a ubicar los elementos en la tabla, chicos. A ver, para terminar, ya yo les voy a mandar las clavecitas de los problemas que siguen. Para poder terminar, permítame compartir aquí en la pantallita con este par de cositas adicionales, ¿ya? A ver, creo que ahí se está apreciando, ¿no? Ya, miren, chicos. Por si acaso, para el caso de los elementos de transición interna que están en la parte inferior de la tabla, esos que tienen dos filas horizontales cuyas configuraciones terminan en el subnivel F, pues estos elementos, la primera fila pertenece al sexto periodo, la segunda fila pertenece al séptimo periodo. La primera fila está encabezada por el elemento lantano, de ahí que se le llame la serie de lantánidos. La segunda fila está encabezada por el elemento actinio, de allí que se le denomina serie de los actínidos, ¿no? Serie de los actínidos. Ahora, a esos elementos en conjunto se les llama elementos o metales de transición. Elementos o metales de transición o de tránsito. ¿Ya?
Este, mm, eh, oh, sí, claro que sí. Muy bien, Jenny, gracias, gracias por la... Sí, es lo que yo les estaba comentando. Descarguen sus materiales, chicos, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Descarguen sus materiales. Importante este fin de semana, descarguen todos los materiales porque después, cuando hay un cambio de nivel, hacen nuevas carpetas y probablemente se puedan perder los materiales. ¿Ya? Entonces, descárguenlos mejor, ¿sí? Bueno, le decía entonces, estas dos series de elementos son elementos, como vuelvo a repetir, encabezados por el lantano, encabezados por el actinio. Todos los elementos que vienen después del uranio, por si acaso se le llama, como dice ahí, elementos transuráneos, trans después del uranio. Pues todos esos elementos que vienen después del uranio, te comento, son artificiales, artificiales. A ellos se les llama metales de transición interna, ¿ya? Metales de transición interna. Chicos, queda como tarea, queda como tarea que se aprenda todos los elementos de los grupos A. Las dos primeras columnas de la izquierda y las 6 columnas de la derecha. Queda como tarea que se aprendan todos esos elementos, porque jóvenes, en el examen de admisión las preguntas, a decir verdad, vienen con respecto a los elementos de los grupos A. Grupo 1A, ¿quiénes son? Primero, que la familia de elementos se conoce con el nombre de elementos alcalinos. Así se denomina a ese conjunto de elementos, alcalinos. Dos, ¿quiénes son los miembros de los alcalinos? Cuando yo te pregunte, tú me vas a decir, ¿quiénes son los miembros? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Así. Así me tienes que contestar. Tienes que saberte todos los miembros de cada familia. Grupo 2A, segunda columna. A ver, ¿cómo se llama la familia? Alcalino térreos. Miembros: berilio, magnesio, calcio, estroncio, varios, radio. Así me vas a contestar. Me voy hasta la columna 13, grupo 3A de la tabla. ¿Cómo se conocen ellos? Se le conocen con el nombre de boroides porque están encabezados por el boro, o simplemente térreos. ¿Quiénes son los boroides o térreos? Boro, aluminio, galio, indio, talio. Así me tienes que contestar. Grupo 4A, columna 14, encabezados por el carbono, la familia de los carbonoides. ¿Quiénes son carbonoides? Carbono, silicio, germano, estaño, plomo. Grupo 5A, columna 15, encabezados por el nitrógeno, de ahí que se le llama la familia de los nitrogenoides. Ah, ¿quiénes son? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Grupo 6A de la tabla, columna 16, encabezadas por el oxígeno, que se llama, no se dice oxigenoides, se dicen anfígenos o calcógenos. ¿Quiénes son? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Grupo 7A de la tabla, columna 17. Ah, ellos son los famosos halógenos. ¿Quiénes son halógenos? Fluoro, cloro, bromo, yodo, astato. Y finalmente los gases nobles, la columna 18 de la tabla, el grupo 8A, que es la nomenclatura antigua. Jóvenes, ¿quiénes son los gases nobles? Vamos, esos sí los conoces. Los has visto la semana pasada. ¿Quiénes son? Ayúdame. Creo que son el helio. ¿Quién más? El neón. ¿Quién más? El argón. ¿Quién más? El criptón. ¿Y qué más? El xenón. Muy bien, Natalie, muy bien. Natalie me está demostrando que se conoce los elementos del grupo, que se ha aprendido los elementos del grupo 8A. Muy bien, Natalie. Te faltan otros 7 grupos. Te... Pero vas bien, por lo menos uno ya sabes. Te faltan, por lo menos te faltan los otros 7. Tiene que saberse, tiene que saberse todos los elementos de los grupos A, chicos. Es importante que manejen todos esos grupos. Pero de verdad, pues, tienen que aprenderse todo. No me interesa lo demás, me interesa. Ah, muy bien, Fabricio, ya se aprendió los alcalinos. Listo, son de potencia, ruedio, cesio y francio. Ojo, por si acaso,
En el grupo 1A de la tabla, el grupo 1A de la tabla, está arriba, está el hidrógeno. Por si acaso, chiquitos, ese pequeño hidrógeno, toda la vida ha sido un problema para los químicos. Ese pequeño hidrógeno es un problema. No saben realmente dónde ponerlo al hidrógeno. El único elemento de la tabla, escúchame, el único elemento de la tabla que no pertenece a ningún grupo, que no tiene familia, el único huerfanito, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo vota, así como tú más o menos ya sabes, es el hidrógeno. Es un problema. Está ubicado en el grupo 1A. Está en el primer periodo, pero no pertenece a la familia. Es el único elemento de la tabla que no tiene familia, que nadie lo quiere. Por eso a veces me dicen, por el chat me escriben, profe, yo soy un hidrógeno, profe, me identifico con el hidrógeno. Ese pobre hidrógeno no tiene ubicación, no pertenece, tiene ubicación, sí, está en la primera columna, en el primer periodo, pero no pertenece a la familia. Uy, yo soy una hidrógeno, dice ahí, soy una hidrógeno. Hay hidrógenos e hidrógenas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, ahí en la tabla van a distinguir también metales, los no metales. Los metales están hacia la izquierda. Si has visto la tabla hay como una escalerita, ¿no? Sí, pues lo ponen de otro color para identificarlo. Hay como una escalerita en la tabla, no sé si has visto. De la escalerita hacia la izquierda son metales. De la escalerita a la derecha son no metales. Y los que están en la escalerita se les llama metaloides. Los metales son el 80% de los elementos, buenos conductores del calor, buenos conductores de la electricidad. El mejor conductor de la corriente eléctrica es la plata. Los metales en general son dúctiles, son maleables. El más dúctil es el oro, por si acaso. Tienen brillo, todos los metales tienen brillo. Eh, a temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio, que es un metal líquido. Y finalmente tienden a oxidarse. O sea, tengo una barra metálica, lo dejo expuesto al aire libre, se va a oxidar. Esa es una de sus principales características químicas. Los metales se oxidan. Los no metales que están al lado derecho son malos conductores de la corriente, excepto el grafito, que es un carbón, ¿ya? Es el único que sigue buen conductor. Después, todos los demás son malos conductores. No facilitan el paso de la corriente, ¿ya? Y hay no metales que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Y los llamados metaloides, los que están en la escalerita, para terminar, se les llama así porque tienen una conductividad eléctrica intermedia entre metal y no metal. Se van haciendo mejores conductores conforme se les eleva la temperatura, ¿ya? Tal vez el silicio es el más importante en el mundo moderno porque el silicio sirve para fabricar los chips, ¿ya? A eso se les llama metaloides, conducen la corriente a medio. ¿Ya, chicos? Bueno, y acá está el estado físico. Hay 11 elementos gaseosos, entre los cuales están los gases nobles. Este, mm, líquidos hay dos, uno que es metal, el mercurio, otro que es no metal, el bromo. Y finalmente, el resto de elementos son sólidos, ¿no? Ya son cositas que van a revisar, que van a leer. Hay elementos no metálicos que tienden a atraer electrones. Esos elementos que tienden a atraer electrones, que tienden a ganar, que tienen gran capacidad para ganar, se les llama elementos electronegativos. Electronegativos.
porque tienden a tener carga eléctrica negativa. El más fortachón de todos los elementos, el que tiene mayor capacidad para ganar, mayor capacidad para atraer, ese es el flúor, el más fortachón de todos los elementos. ¿Verdad, chicos? Esas son cositas estas finales. Me interesaba la parte práctica, que revisen. Estas cositas finales creo que ustedes las pueden ir revisando con calma. ¿Ya? Traten de terminar, traten de terminar sus ejercicios. Yo voy a subir el solucionario y las claves. Den su examen. Su examen está abierto. Si gustan, lo dan después de clase. Ya va a estar abierto, no lo he cerrado. Con calma después de clases, más tardecito. O mañana, si quieren, pero den su examen. ¿Ya? Den su examen. ¿Ya, chiquito? Ahí nos vamos a quedar entonces. Traten de desarrollar. Ya saben la tarea. Apréndanse todos los elementos de los grupos. Voy a preguntar, en la próxima semana voy a preguntar si se han aprendido los elementos, ¿sí? Voy a preguntar si se han aprendido los elementos de los grupos. Ya, chicos, ahí nos quedamos por ahora. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por la participación. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Y no se olviden de su tareita. Claro, con micrófono. Ya ustedes activan su micrófono y me dan la relación de los elementos. Oye, chicos, ahí peguen su tabla periódica ahí en su cuarto, en el techo. Ahí se van aprendiendo todos los días cada columna de la tabla. Ya, chicos, nos vemos. Un abrazo para todos. Nada de travesuras. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.